Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Este es el único programa donde siempre se va a relatar la verdad histórica. Podemos hacer errores, pero nunca les vamos a mentir. Pues el principio básico de todo pueblo es que sus líderes y sus periodistas, políticos, deben de ser honestos con el pueblo. Por favor, no se olviden suscribirse. Es importante, en un año y medio ya llegamos a casi 10.500 suscriptores. Claro, comparado con gente que ha estado 20 y 30 años en el negocio, somos muy chiquitos. Pero lo que decimos aquí tiene mucho más peso, porque aquí solo se dice la verdad. Por favor, suscríbanse y pídanle a sus familiares y amigos que se suscriban al programa en YouTube, Una Hora con Álvaro Somoza. No cuesta nada y es absolutamente secreto. El segmento que voy a iniciar hoy en día se titula ¿Por qué tanto odio y tanta crueldad? Me disculpan, por favor, estoy un poco acatarrado. Esta es una discusión que tengo con el Señor. ¿Por qué nos mandó los catarros y las moscas? Son dos cosas que no entiendo con qué propósito vinieron al mundo. Quiero que el día de hoy escuchen estas palabras y por favor, juntos, reflexionemos acerca de las realidades, consecuencias de los que le voy a relatar. El odio de los sandinistas contra los que creemos en una democracia representativa, en los que hemos hecho algo de capital con el sudor de nuestras frentes, en los que creemos en una economía libre y capitalista. Ese cruel odio de los Ortega Murillo en contra de nosotros, los que tenemos esas creencias, en mi opinión, está basado en envidia, en egoísmos, en resentimientos sociales, en una tremenda ignorancia y falta de cultura. Me pregunto yo, si tienen el poder total del país como jamás lo hemos visto en la historia de Nicaragua, ¿por qué esta gente no hace negocios legalmente? ¿Por qué no crean empresas para darle trabajo a los nicaragüenses? Quiero que entiendan una cosa, damas y caballeros, y se los digo con toda sinceridad. Hace 45 años, el capital que mi madre y sus dos hijos mayores que le manejábamos su capital, mi hermano Bernabé y yo, le habíamos ahorrado en 12 años, porque mi padre no dejó efectivo, dejó empresas montadas, pero no dejó dinero. Nosotros lo hicimos. Y lo que nos fuimos al exilio, con el dinero que nos fuimos al exilio, era una tontera. Tuvimos que salir adelante como lo hemos hecho antes, con el sudor de la frente, con trabajo, luchando, como todo nicaragüense. No tienen ustedes la menor idea de la vasta diferencia en lo que tienen los Ortega Murillo y lo que teníamos nosotros. Claro, ellos robados, nosotros trabajados. Me pregunta la gente, si tienen tanto dinero, ¿por qué no se lo pueden poner a trabajar, a crear empresas, dar empleo?
Y mi contestación siempre es la misma. Para poder hacer eso tenés que tener tres cosas. Disciplina para trabajar, deseo de compartir con tu pueblo y educación profesional. Como dicen en el pueblo, los sandinistas son como los chanchos. ¿Qué saben los chanchos de freno? Nada. ¿De dónde van a sacar la sabiduría o conocimiento? Ya no se diga el entrenamiento profesional para lograr esas metas. Esta gente no conoce nada más que el abuso del poder, el aprovechamiento de circunstancias políticas, el garrote, la criminalidad para obtener sus metas. Estos criminales, porque son criminales, jamás han producido una tuerca, jamás han pagado una planilla, no entienden que la maravilla de tener el poder cuando has sido electo por tu pueblo es la gran satisfacción de poder servirle a ese pueblo que te eligió. No tienen idea estos muchachos o viejos qué significa eso. Porque no tienen, miren cómo han tratado a la iglesia, no tienen ese concepto. Personas que no tienen la capacidad para gobernar, están ahí a la fuerza. No nos olvidemos, estos aprovechados han vivido del poder, jamás le han servido a la nación y mucho menos al pueblo. La tragedia que estamos viviendo en Nicaragua se remonta a malos juicios que algunos nicaragüenses, que dicho sea de paso, hoy en día se afrentan de haber sido parte de esas malas decisiones en los últimos años de la década de los 70 y la primera parte de los 80. Sin embargo, nunca volverán al camino correcto. Esas personas tienen ese gusanito adentro. Jamás, sin embargo, habrá compostura verdadera, jamás vamos a darle vuelta a este timón si no tienen la valentía de decir mea culpa, fui uno de los que hizo ese error. Y uno supera eso. Ustedes me han escuchado aquí muchas veces, aunque mis primos se molesten, todos los tres Somozas hicieron cosas indebidas, algunas por error humano y otras mal aconsejados y otras por simplemente mal hecho. Yo no puedo asumir la responsabilidad de lo que hicieron ellos porque yo no tuve nada que ver, yo era un cipote. Si no reconocemos nuestros errores, por eso la iglesia tiene la confesión de nuestros pecados. Si no reconocemos nuestros errores, jamás vamos a cambiar esas malas costumbres. En los últimos días he sido testigo de algo que me ha hecho reflexionar profundamente. Más de 300 mensajes entre públicos y privados me han llegado a mis redes. Unos pocos de ellos cargados de un odio visceral, atacando no solo mis ideas, sino a mi familia, como si que estuvieran vivos todavía, a mi apellido, como si fuera una persona. Mi existencia misma me la amenazan. Lo más revelador no es el odio en sí, sino que el patrón que he detectado en los mensajes que parecen escritos por la misma mano,
ataques que siguen el mismo guión, palabras que reflejan no un pensamiento propio, sino una programación sistémica. Esa es todo hecho por el sandinismo. El común denominador es más que claro: atacar sin razonar, destruir sin pensar, odiar sin cuestionar, solo por tratarse de un Somoza. ¿Qué miedo le tiene el sandinismo a los Somoza? Jamás nos trataron con justicia cuando volvimos en 90. Y nos siguen teniendo miedo ahorita, al punto que me quitaron mi nacionalidad. Y yo me pregunto, hombre, yo debo ser Superman, porque ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué no me dejan entrar al país? ¿Por qué no me dejan hacer proselitismo? ¿Por qué no me devuelven mi nacionalidad? Porque tienen culillo. Ellos saben que la verdad es mucho más poderoso que todas las armas que pueden tener. Ese odio manufacturado, esa rabia programada, me ha llevado a una conclusión inevitable. No estamos ante reacciones espontáneas, sino ante el resultado de décadas de adoctrinamiento, de una maquinaria propagandista que ha convertido el pensamiento crítico en traición. Imagínense despertar cada mañana, desde muy temprano, en la radio ya están bombardeando a los radioescuchas con mensajes, entre comillas: Nicaragua, cristiana, socialista y solidaria. ¡Ay, Dios mío! De lo menos que tienen son esas tres descripciones. Ni son cristianos, ni son socialistas, y mucho menos solidarias. Entonces, ¿para qué la gran campaña? Para engañar. El primer acto de manipulación del día comienza con el engaño. En el camino al trabajo, las vallas por todos Managua, publicitarias, rosadas, inundan las calles. Los árboles de la vida brillan las luces como símbolos omnipresentes de un régimen maligno. No solo son decoraciones, son recordatorios constantes de que tiene el poder, de quién tiene el poder. Disculpen el catarro. En el bus, el pobre conductor tiene que sintonizar los medios oficiales, porque más de algún sapo lo va a reportar si pone una radio independiente. No es una elección, es una obligación. En la escuela sus hijos aprenden historia reescrita, no legítima, manipulada, no verdadera, y llena de mentiras y fantasías sandinistas. Les enseñan a cantar himnos al comandante, a memorizar eslóganes en vez de desarrollar el pensamiento crítico. La juventud es como una espora, es como una esponja, listo para absorber ese pensamiento crítico. Les inyectan babosadas. Los pobres maestros, temerosos de perder sus trabajos, repiten el guión oficial. No es educación, es adoctrinamiento. En el trabajo, los CPC observan, reportan, controlan. Las palabras están decoradas con fotos de Daniel y Lachayo. No son decoraciones, son instrumentos de vigilancia psicológica.
Las reuniones políticas son voluntarias, pero Dios guarde si se ausentan las consecuencias. Ay, ay, ay. Al mediodía los noticieros muestran las mismas caras, repiten las mismas frases. Disculpen. No importa el canal que sintonicen, el 4, el 6, el 8, el 12, el mensaje es idéntico. La realidad alternativa se construye ladrillo a ladrillo, mentira tras mentira. En el supermercado los precios suben, pero los medios hablan de estabilidad económica. Sus vecinos desaparecen de un día al otro, emigran sin decirle a nadie. Algunos son arrestados, encarcelados, pero los periódicos celebran la paz y la reconciliación. En el parque las actividades culturales se han convertido en mitines políticos. La música, el arte, hasta los juegos infantiles están teñidos de propaganda. Los colores del partido están en todas partes, como un virus visual que infecta cada espacio público. En la iglesia, si aún queda abierta, el silencio de los sacerdotes es ensordecedor. El miedo ha llegado hasta el altar. Las procesiones requieren permisos. Las homilías son monitoreadas. La fe misma ha sido secuestrada. En el teléfono, las redes sociales están llenas de guerreros digitales que atacan cualquier opinión divergente. El Internet se ralentiza estratégicamente durante las protestas. La verdad se ahoga en un mar de desinformación digital. Por la noche, en la intimidad del hogar, las conversaciones son un susurro. Las paredes tienen oídos, dice la gente. Los niños aprenden temprano que hay verdades que solo se dicen en casa y bien calladito, y otras verdades que se repiten en público, que son mentiras. ¿Se dan cuenta? Ustedes comprenden lo que está pasando. La propaganda no es solo lo que ven y lo que escuchan, es lo que ya no pueden ver ni escuchar. Es el amigo que ya no te llama, el familiar que tuvo que huir, el negocio que tuvo que cerrar, el periodista que fue encarcelado. Es el miedo a hablar, a pensar diferente, a soñar con algo mejor. Es la autocensura que se instala en sus mentes como un guardián invisible. Es el tal vez no está tan mal que susurran para consolarse. Es la resignación disfrazada de conformidad. Qué tristeza, qué tragedia. Pero como dijo el secretario de Estado Rubio, yo no estoy confundido y ustedes tampoco deberían de estarlo. La verdad está ahí, gritando a todas voces, en cada silencio forzado, en cada sonrisa fingida, en cada bandera ondeada sin convicción. La propaganda es
como una droga. Primero te adormece, luego te hace dependiente y finalmente te roba la capacidad de ver la realidad. Pero hay esperanza, hay mucha esperanza. El primer paso para librarse es reconocer las cadenas que nos atan. El segundo es recordar quiénes éramos antes de que nos dijeran quiénes deberíamos ser. Recuerden eso. El segundo paso es que tenemos que recordarnos cómo vivíamos en aquellos tiempos. ¿Quiénes éramos? Antes que nos convenzan de esta nueva edición de cómo debíamos ser. Nicaragua no comenzó con esta dictadura y no terminará con ella. La verdadera Nicaragua vive en sus corazones, en sus memorias, en sus sueños de libertad. Y ninguna cantidad de propaganda puede matar esos sueños. Si ustedes deciden mantenerlos vivos, es importante que no se dejen, no nos dejemos. Mírenme a mí, perdí toda mi juventud profesional confiscado, perdí mi capital entero confiscado y perdí mi nacionalidad confiscada. Y aquí estoy, a mis casi 73 años, peleando por ustedes, por nosotros y por nuestro lindo Nicaragua. Despierten, hermanos, no se duerman. La neblina de la propaganda es espesa, pero la luz de la verdad es más fuerte. Y esa luz nadie la puede apagar, porque esa luz viene desde adentro de nosotros. Las raíces del poder, después de reflexionar sobre cómo la propaganda infecta cada aspecto de nuestras vidas, necesitamos hablar de algo aún más perverso. El verdadero motivo detrás de todas las acciones del régimen Ortega Murillo. Todo, absolutamente todo lo que hacen tiene un único objetivo: eternizarse en el poder. La propaganda que sufren a diario no es casual, es una herramienta diseñada para mantener el control total sobre sus mentes y sobre sus vidas. Quiero hacer una pequeña pauta aquí para que se acuerden de algo. La queja más grande que su familia tuvo contra mi adorado tío y padrino Anastasio era que se quería eternizar en el poder, que al contrario de su hermano Luis, tenía que bajar en su periodo constitucional, y de hecho lo hizo, pero lo hizo porque casi se lo obligó el gobierno norteamericano y la OEA. Si no, de lo contrario, hubiera seguido. Eso lo tenemos multiplicado por 100 ahorita, porque este gobierno, esta dictadura, al contrario de lo del general Somoza, no tiene buenas intenciones. Aquel se quería eternizar en el poder, no hay duda, pero era para hacer el bien. Estos quieren para seguir robando, seguir encarcelando, seguir matando gente y empobreciendo a la nación. Es muy diferente. El mismo error, pero muy diferente. Y ahora, lo que han hecho no tiene nombre. Imagínense una persona de 62 años que tiene un negocio que le va bien, no es millonario, pero cómodo, y va a El Salvador en una gira de negocios, y al montarse de vuelta al avión le dicen: señor, usted no puede abordar porque Nicaragua no quiere que regrese a su patria.
Piensen lo que significa para muchos que nos ha pasado eso. No tenemos casa, carro, comida, empleados, negocios, nada en el exilio. Pero nos obligan a quedarnos aquí afuera. Eso jamás lo hizo el Partido Liberal ni ninguno de los Somoza. No hay comparación. ¿Se han preguntado ustedes por qué el sandinismo odia tanto a quienes creemos en una democracia representativa? Preguntémonos, ¿por qué persiguen con tanta hazaña a quienes con el sudor de su frente han construido algo de capital, una empresa? Y no tiene que ser una mega empresa, puede ser una pulpería, una farmacia, una finquita. ¿Por qué castigan a quienes creen en una economía libre? La respuesta es simple, pero es muy dolorosa. Su odio está basado en envidia, en el egoísmo y resentimiento social, y en una tremenda ignorancia, ya no se diga total falta de cultura. No es ideología, es sed por el poder disfrazada de revolución. Observemos las evidencias. Cuando los hijos de la dictadura, como Payo Ortega o Laureano Ortega, lo hacen para mantener su imperio de corrupción. Cuando la pareja diabólica saquea el erario público, no están redistribuyendo la riqueza, están robando el futuro en Nicaragua. Cuando deforestan salvajemente la costa caribe y el norte del país, no están desarrollando la nación, están destruyendo el medio ambiente, nuestro patrimonio natural. Afectan directamente a la ganadería y a la agricultura, y no por un poquito, por décadas. Esa gente humilde, campesina, que trabaja esas tierras, afectados tal vez por todas sus vidas, no ofrecen ningún plan de reforestación. Cuando aumentan indiscriminadamente los impuestos a empresas o a emprendedores, como el IBI, de un año para otro 7 veces más alto del año anterior, no están creando justicia social, están castigando a quienes se atreven a producir lo que ellos nunca han podido producir. Como dice Javier Milei, los zurdos imprimen dinero para acabar con la pobreza de la misma manera que imprimen diplomas para acabar con la ignorancia. Se engañan ellos mismos y pretenden engañar al pueblo. Todo está diseñado para mantener el control. Destruyen la economía libre para crear dependencia. Atacan a los empresarios para eliminar la independencia económica. Persiguen a la iglesia para controlar las conciencias. Corrompen la educación, la historia, para mantener la ignorancia. Manipulan las leyes para garantizar su impunidad. La tragedia que vivimos en Nicaragua tiene raíces profundas y muchos nicaragüenses hoy se avergüenzan de haber sido parte de las decisiones que nos trajeron hasta aquí. Y hay gente que todavía tiene el gusanito, porque ese gusanito está basado en un resentimiento personal. Yo no resentía
a mi tío por quererse entronizar en el poder, por haber metido a mi primo al ejército, pero no estaba de acuerdo con él. Esa es la gran diferencia. Estos resienten, odian, porque no son cristianos. Pero como he dicho antes, si no hay un mea culpa, si no reconocemos la tragedia que vivimos en Nicaragua, va a continuar existiendo. Sin un mea culpa, sin reconocer nuestros errores colectivos, no puede haber sanación verdadera. Este régimen no busca el bienestar de Nicaragua, busca perpetuarse en el poder a cualquier costo. Cada acción, cada decreto, cada persecución tiene ese objetivo. Estos son malévolos, son gente psicópatas, amigos del mal, del diablo. No son revolucionarios, por Dios. Son una dinastía familiar absolutamente corrupta que ha secuestrado un país entero. Y algunos miles tontos útiles que se benefician del erario público los apoyan. Algunos pobres, porque no tienen otro palo en que ahorcarse, los apoyan en el ejército y la policía. Pero les recuerdo a esos señores que las manos de ellos controlan las llaves del futuro, porque ellos pueden dar el golpe de Estado y que no tengan miedo de decirlo, porque no es un golpe de Estado a un gobierno democrático, es un golpe de Estado a una dictadura. Sean valientes y háganlo. Pero hay esperanzas, hay esperanza. La misma historia nos enseña que ningún régimen, por más poderoso que parezca, es eterno. El poder basado en el miedo, en la mentira, en la opresión, siempre termina cayendo bajo el peso, perdonen el ruido, que hay un vecino que tiene motos y es muy maduro, se parece sandinista. El peso de su propia corrupción es lo que los mantiene. Nicaragua merece más que ser el feudo personal de una familia. Merece más que vivir bajo el yugo de quienes ven el poder no como un servicio, sino como un botín. Nicaragüenses, es hora de despertarnos, es hora de ver la verdad y unirnos. Dejemos por fuera los egoísmos, las pequeñeces que todos tenemos. Es hora de recordar que Nicaragua no le pertenece a los Ortega Murillo y jamás les pertenecerá. Le pertenece a todos los nicaragüenses que soñamos con una patria libre, próspera y verdaderamente democrática. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir